Amigos de 6 a 9, ¿cómo están? Buenos días. Esta mañana la entrevista política tiene como invitado a Agustín Figueroa, que es un conocido periodista, pero también atento observador de la escena política y un viejo amigo finalmente. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás, Mario? Agustín, uno ve lo que está ocurriendo ahora con este fenómeno del niño costero y los estragos que está causando, y si tiene la suficiente memoria, recuerda sobre todo lo que ocurrió el 83. El 83, Belaúnde, segundo gobierno, tenía ya dos años y pico en el poder, pero el fenómeno del niño lo liquidó políticamente a ese gobierno. A partir de entonces estuvo a la defensiva. Por supuesto había terrorismo, ya la inflación que estaba viendo ese año llegó al 125%, cosas impensables ahora. Pero ¿cómo te imaginas tú que puede salir el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de esta experiencia? Bueno, me has hecho recordar. En el año 83 ya habíamos pasado por la dictadura militar de Velasco, y el Perú había sido prácticamente un satélite de la Unión Soviética controlada por los yugoslavos. Todos los medios de comunicación habían estado en poder de este grupo que hizo tanto daño al Perú. Entonces, habiendo salido de una cosa tan terrible, habiéndonos votado con perros y con policías de los periódicos en el año 74, al regresar en el 80 nos pareció una maravilla. Hay que ver el antecedente que teníamos en esa época. Por lo tanto, no nos pareció tan grave lo que era muy grave de la situación del gobierno de Belaúnde con el fenómeno del niño. En el año 80 ya había reaparecido Sendero Luminoso, que se había estado formando. Y ya había pasado lo que ellos llamaban la lucha armada, ¿no? Ya había pasado, exactamente. Entonces, la situación era muy difícil, pero sin embargo, estoy recordando cómo me sentía en esa época. Ahora me siento tan o más preocupado. Porque hay un gobierno de derecha que supone con un apoyo de la derecha empresarial, y hay un parlamento de la derecha populista, y no se ponen de acuerdo. Felizmente se han vuelto razonables y han empezado a coordinar a raíz de este drama tan tremendo que está viviendo todo el país, ¿no? Eso me parece muy importante. Pero la sensación que tengo del 83 era de alivio frente a un pasado desastroso. Sí. Y entonces ahora no tenemos un pasado tan desastroso como que sentíamos en el año 80. Sentimos que el crecimiento económico no es el mismo, sino más bien se ha reducido, o sea, la progresión de ese crecimiento económico se ha reducido sensiblemente, y en lo que yo sí encuentro elementos semejantes es en una cierta desorientación en la conducción política del país. Sí, marchas y contramarchas señaladas, ¿no? Yo he leído con mucha atención el artículo que publicó ayer JJ Garrido en Perú 21, y dice cosas importantes que yo le había dicho de alguna manera antes, y otros también lo habían dicho mejor que yo. Si bien que este no es el momento de ponerse duro frente al gobierno, no podemos olvidar que está liderando a un país en crisis y que se está acelerando la crisis. Por lo tanto, tenemos la misma urgencia de que PPK tome el control del gobierno y tome el control del país. Y felizmente se han puesto de acuerdo. Han decidido, por ejemplo, no hay interpelación. Me parece absolutamente razonable. No, eso era descabellado, ¿no? Hoy día la gente iba a ver a un montón de políticos en el Congreso discutiendo cosas que les parecían que ocupaba el 8º lugar de prioridades en el país, ¿no? Entonces me parece bien que la gente de Keiko haya dicho, ¿sabes qué? Mejor van los parlamentarios a sus zonas, y la gente del gobierno ha dicho, estamos preparados, pero está muy bien que se suspenda. Eso es racionalidad. Eso es lo que tienen que hacer dos movimientos de derecha para gobernar este país. ¿Sabes qué tiene que hacer PPK? Me permito darle un consejo al señor presidente. Por favor. Tiene que poner en reorganización su partido, que no es un partido, pues no es un vientre de alquiler. Si se le ponen muy atrevidos, renuncia pues al partido. Lo que tiene que hacer es un acuerdo de gobierno parlamentario. Tiene necesariamente, inevitablemente, que coordinar con el partido que maneja el Parlamento.
Eso es muy importante. Pero el partido que maneja el Parlamento querrá hacer ese acuerdo, porque, digamos, ellos pueden pensar, parece que esa sería la lógica, en el deterioro de quien está ahora en el poder, está el crecimiento de quien constituye la principal fuerza de oposición. Ese es un análisis básico que seguramente están haciendo muchos de ellos. Pero hay otra cosa. Tienen que pensar lo siguiente. No va a ser fácil para Fuerza Popular las próximas elecciones del año 18, y menos la del 21, porque Kenji ya hace campaña como presidente, lo reciben y dicen Kenji presidente. Y además ya ha dejado entrever, te estoy dando información de hace unos días, de gente que ha estado ahí, ha dejado entrever que no necesita Fuerza Popular, que él va a tener su propia inscripción, o ya la tiene o la va a tener, de tal manera que Kenji y Keiko, esta dinastía, se van a enfrentar. En cambio, PPK difícilmente pasa el 18 con su partido organizado y participando en las elecciones. Entonces, lo sensato, lo razonable, lo que parece al Perú es que se junten por lo menos en el Parlamento, que se pongan de acuerdo. Han comenzado bien. Este desastre ha servido para que eso comience, ojalá continúe. Lo cual no quiere decir que no debe haber una interpelación, porque desde mi punto de vista, lo he expresado por escrito y en varios medios de comunicación, Chinchero no debe ir. Debe ir el aeropuerto en el Cusco, tiene que ser en Anta o ampliar el Velasco Astete, pero hace 40 años que no se hace el aeropuerto porque no se puede ver ahí, porque tiene una altura tremenda. De esto ha habido información en los últimos años muchísimo. Primera razón, y segunda razón, que este acuerdo que se ha hecho pone pues en situación difícil a Zavala, al propio Vizcarra, que tuvo una compañía que ha trabajado con Graña y Montero y ha trabajado con Odebrecht. La situación es muy compleja. Sería muy bien que renuncie, yo lo he dicho varias veces, lo que más le conviene al Perú es que renuncie Vizcarra al ministerio. ¿Antes o después de la interpelación? Eso lo deciden y lo conversan y que lo vea, pero que renuncie y que se quede al lado del presidente ayudándolo a gobernar, que es lo que plantea JJ Garrido Kekling en su editorial del día de ayer. Y en lo que toca a este otro asunto que han estado agitando en los últimos días, el hecho de declinar ser sede de los Panamericanos, ¿te parece que es un tema relevante o es un falso dilema? Sí, para mí es un falso dilema, ya veremos. No es tan importante. Hay dinero en el gobierno suficiente para enfrentar estos problemas. Hay dinero para eso. Sí. Puede ser que suene pues tremendamente, oye, tantos miles de dólares, millones de dólares, cuando estamos en esta crisis. Me parece muy simple, habría que repasarlo más, pero en principio enfrentar a los panamericanos con la situación actual no me parece razonable. Y declaraciones del presidente a propósito de eso, por ejemplo, Roque Benavides hace mención a la conveniencia, a la eventual conveniencia de eso que acabamos de mencionar, y el presidente dice, y yo ignoro deliberadamente esa propuesta. Lo está ayudando a Roque Benavides, lo está rodando en su posicionamiento como líder, ¿no? No, ya, eso en lo que concierne a Roque Benavides, y es que efectivamente Roque Benavides quiere tener un futuro político, pero incorporando la figura de un presidente que hace declaraciones como esas, o si no ven a su alcalde, pues entonces báquenlo, o en el esquema que estás planteando de un acuerdo sereno y responsable entre fuerzas políticas, ¿te parece que está en esa vía? Precisamente quiero ese acuerdo para que el presidente no siga diciendo esas cosas. Mira, presidente de la República, vamos a suponer, no como sugiere JJ Garrido, tiene problemas de edad y que a su edad es 3 veces más fuerte el trabajo que hace como presidente de la República que si fuera joven. Me está diciendo que es un hombre viejo y que tiene problemas, lo cual es cierto, ¿no es cierto? Si el presidente no está así y está perfectamente bien, tiene que volver a pensar, ponerse de acuerdo, regularizar su partido, cerrarlo, poner las cosas en orden para enfrentar los problemas que tiene el país. Entonces, a mí me parece que en el supuesto que PPK esté perfecto, que no tenga lagunas, que es lo que le dicen todos los cómicos, se burlan del presidente poniéndolo como un hombre bellaco,
Entonces, acá hay una situación, el pueblo está recibiendo ese mensaje, y ese tipo de cosas que tú mencionas son pues absurdas. Por eso dice JJ, oye, que se le ponga al lado Vizcarra, que renuncie y que lo ayude a gobernar y que esté al lado de él. Pero es decir, plantear eso es sinónimo de evaluar al presidente como una persona que no está en capacidad de ejercer la función para la que ha sido electo hasta el 2021. Ese es el Entonces hay una respuesta para eso. Final sí, tú planteas las cosas con toda claridad. Si fuera así, hay una enorme responsabilidad en la gente que rodea al presidente, que si se está percatando de lo que tú dices es cierto, ¿por qué no lo dice? Lo que tú estás suponiendo. Lo que estoy diciendo que está en la premisa de esto que estamos conversando, no que yo suscribo esa... No, está bien, no me refiero a eso. Es evidente, si esto es cierto, y así lo está suponiendo también en Perú 21, entonces, ¿qué nos están ocultando? ¿Qué nos dice el gabinete? ¿Qué nos dicen sus parlamentarios? ¿El hombre está en condiciones de seguir gobernando? ¿Es momento de engañar si este fuera el caso? No debemos decir las cosas con claridad. Y las soluciones son por ahí. Que renuncie Vizcarra, que se ponga a su lado, que organice su partido o lo cierre o renuncie a él y que diga en el Congreso qué parlamentarios me apoyan en esto y estos son. O sea, que defina, que no deje todo indefinido. Eso es lo importante. Un presidente tiene que definir, tiene que mandar. ¿Y por dónde comienza? Por casa. Y su casa es su grupo parlamentario, su pseudo partido y algunas personas de su entorno que no le convienen, y tiene otro enemigo al que tiene que controlar muy de cerca. Es PPK contra PPK, ¿no? Lo que tú dices es un plan de gobierno, pero en otra acepción. No plan de gobierno en el sentido de voy a adoptar esta y la otra medida, sino un plan de cómo va a gobernar. Sin duda. De cómo va a sujetar las riendas del poder. Sí. ¿Con ayuda de quién y respaldándose en quién de aquí al 2021? Eso es lo que estás... Eso es lo que estoy planteando, lo que plantean muchos analistas, en el supuesto de que el presidente tenga algunas variaciones producto de la edad, que es también más o menos evidente, y que es la sensación que tiene todo el país. No le estoy proponiendo nada extraordinario, que tenga el control de su partido o que renuncie al partido que no existe, que tenga el control del grupo parlamentario diciendo quiénes están conmigo y quiénes no, y por favor, que haga un acuerdo parlamentario con Keiko, porque él no va a ser rival de Keiko, el rival de Keiko va a ser Kenchi. Sí, ahora, cierto es que lagunas yo no he visto que tenga el presidente, tiene exabruptos. Tiene, digamos, declaraciones desafortunadas que le complican el contexto y el entorno político, pero lagunas, no, por eso parecería más un rasgo de temperamento que un problema de la edad. Yo diría las dos cosas. Las dos cosas. Son inevitables, te lo digo yo que soy un viejo. Esas cosas son inevitables. Sí, lagunas es una manera tal vez un poco burda de decirlo. Tiene algunas vacilaciones reflexivas, y por eso dice esas cosas impropias, pero lo dice el presidente de la República, una situación muy difícil, ¿no? Yo creo que lo que estoy proponiendo es razonable, habrá gente mejor preparada que haga mejores propuestas, pero tienen que ser por ahí. El presidente tiene que cambiar, tiene que ser apoyado por el bien de todos los peruanos. Aparte del asunto concreto de Vizcarra, por las razones que has dicho, para salvaguardar la vicepresidencia, ¿tú entiendes o eres de la opinión de que hacen falta más cambios en el gabinete? Sí. Yo no he querido mencionar cuáles, pero sí, se necesita, siempre es bueno hacer cambios en el gabinete, ¿no? Me parece. ¿Así de rápido? Sí, más o menos rápido. El primer gabinete, además, porque claro, conforme se va desgastando el gobierno, volver a tomar oxígeno. Bueno, es que este gabinete ya perdió ministros, pues, por sus propios errores. Claro, el de defensa. ¿No es cierto? Ya. Y el de educación fue porque el Congreso... Pero ya ha tenido baja, ¿no? Claro. Sí sería bueno que incorpore a gente nueva, que se olvide de los acuerdos que tuvo para salir presidente. Ahora hay un problema muy grande en el país. Lo único que tiene que hacer, lo razonable, es hacer un acuerdo parlamentario con Keiko Fujimori. No hay otra posibilidad de que él pueda manejar el país si no tiene el Parlamento, y además tiene que tener el control como un liderazgo del Ejecutivo, que da la sensación que todavía no lo tiene. E increíblemente la emergencia por el niño costero ha hecho que nos olvidemos por lo menos un rato de la bajada todo de Camaro Correa y todo ese problema que es una bomba de tiempo,
que, digamos, No condenar. nos hemos olvidado todos, lo tenemos presente, pero la Pero ha circunstancia... pasado a un segundo, tercer plano. Inevitablemente, pero es increíble. Pero sirve para Sí. que coordinen las dos fuerzas que están manejando el Estado peruano, ¿no? Tiene un aspecto positivo adicional, que siga en esa línea. No hay otra manera, pues no hay milagros, no hay magia. Hay hombres con dificultades, partidos con dificultades. Aquí no hay partidos políticos organizados, no hay líderes políticos definidos. Sí, esta es una situación dramática y lo que yo estoy proponiendo me parece que es razonable. Muy bien, muchas gracias Gracias a ti, Mario. Figueroa, por esta entrevista y nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.